Hola, muy buenas tardes. Soy Patricia López Ramos. En ausencia de Alicia Hernández, te mandamos un beso, muchos abrazos sanadores, trae un poco de gripa. Y como productora Donají Castro, en los teléfonos Charito, buenas tardes. Arturo Cervantes, en operación, Chuy Preciado y con una excelente invitada. Bienvenida, Marcela Heiflich. Heiflich, lo pronuncié muy bien. Mucho gusto. Con maestría en psicoterapia, que bueno, encantadas de que estés aquí. Muchas gracias. Vamos a tener una charla de 1 hora. Quiero que te comuniques con nosotros por el chat, a los teléfonos 3122 1190 o 3647 1883. También a nuestros amigos de Austin, Texas, por el 95.1 de FM que nos escuchen, comuníquense con nosotros, hagamos de este ratito algo muy productivo, muy enriquecedor, y seguramente con Marce vamos a tener esta excelente tarde. Se le hará toda la lucha. Y con el tema de diferencias entre mamá y papá. Así es. Pues a mí me gustaría empezar saludándolos a todos. Es mi primera intervención este año. Y me parece que este tema que cae como anillo al dedo, porque ya ves que los inicios de años están llenos de buenos deseos, ¿no? Sí. Y entonces creo que todo padre tiene el deseo de cada día ser mejor. Y lo que me encanta del giro que toman estos programas es que tiene como objetivo como ir acompañando a las personas en este proceso. Entonces, bueno, pues, ¿cómo te gustaría empezar, Pati? Pues bueno, mira, creo que ha habido muchos cambios. Siento que la generación de nuestros abuelos en los roles que tenían papá y mamá son muy diferentes a los que tuvieron nuestros padres y los que tenemos hoy en día. Y ahora en el 2015, los que queremos también acomodar de mejor manera, porque creo que más que diferencias, yo creo que lo importante es ver la complementariedad que se pueda dar, las fortalezas que se tiene en cada uno de los géneros, masculino, femenino, y cómo podemos entrarle al quite en la educación de los hijos. Sí, fíjate, eso que dices, me encanta tu postura, porque creo que se ha perdido como mucho tiempo valioso, ¿no?, en esta absurda lucha de los sexos. Y es como muy difícil encontrar, porque igualdad, pues en realidad no somos iguales, pero sí creo que somos corresponsables, ¿no? Y entonces, Claro. pues me parece interesante tu postura, eso de buscar en dónde tenemos más acuerdos que diferencias. Y eso que tú dices es muy cierto, porque en los últimos años la transformación que ha sufrido la familia, yo creo que si tenemos abuelos que pasan los 90 años, literalmente han de estar jalándose los pelos de los que que les está tocando ver. Antes los roles eran extremadamente bien definidos, que si bien es cierto estaban muy definidos por el género, también mantenían como esa estabilidad, ¿no? Ya era sabido de antemano lo que un hombre debía, entrecomillado, que en ese tiempo no era entrecomillado, era lo que se debía de hacer, y de la misma manera la mujer. Sin embargo, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, Pati, que ahora hasta definir familia es complicado. Claro. ¿Verdad? Porque somos un grupo de personas y ahorita todo ha cambiado tanto que, bueno, hay estados donde ya se permite la unión de personas del mismo, del mismo género, y entonces, y esos también son familia, ¿no? Claro. Entonces, son unos cambios que no hemos alcanzado a asimilar, y entonces creo que lo que hace complicado esto es que a veces nos gana el cambio, y entonces no hemos podido como acoplarnos, porque apenas estamos avanzando en algún aspecto de esto de la formación de pareja, de la formación de familias, cuando viene un cambio que lo que ya había aprendido aparentemente ya no sirve, por decirlo así. Es como las computadoras. Claro. No sé si tú eres de mi clan, yo no soy muy amante de las computadoras. Bueno, mal estoy entendiendo al teléfono y a la computadora cuando ya me toca cambiar.
y entonces yo no estoy preparada, ya me ganó. Así ¿Sí? es. Y entonces estos cambios que están sucediendo en las familias no le han dado tiempo. Pienso yo, desde mi muy particular opinión, me encantaría escuchar qué opinas tú al respecto, que no ha dejado asentar con firmeza lo que una mujer hace y lo que hace un hombre, como antes estaba tan claramente definido. Y entonces, bueno, pues ahora lo que está sucediendo es que eso que tú decías, en busca de esta equidad, se busca la complementariedad. Así es, y además esas creencias tan arraigadas. Sí, claro. Seguimos con las mismas de los años 40, pero resulta que estamos en el 2015. Y por una parte se nos exige como mujer ya tener un ingreso, ¿no? En muchos por las necesidades del hogar, pero también se exige que toda la casa esté albiando. Comentamos, ¿no? De que Sí, llegaste de albiando vacaciones y toda la casa sucia, y entonces hay que ser super mamás. Sí, ¿Sí? pero también hay superpapás y luego no los dejamos que entren y compartimos nuestro rol. Ajá, es que eso es muy interesante, eso que tú dices. Creo que aquí uno de los aspectos importantes es, claro que hay diferencias entre papá y mamá y sigue habiendo expectativas que son muy razonables, que obviamente son también transmitidos por cultura. O sea, se sigue esperando que la madre sea aquella proveedora de ternura, de amor, de contención, pero eso no está peleado con papá, porque Claro. el papá también ama, el papá también puede ser tierno y el papá también contiene a los hijos. Así Sin es. embargo, creo que el pleito está en que no alcanzamos a vernos, de que cada quien tiene su forma, ¿no? Sí, y ahorita que acabas de decir algo, me remontaste a aquellos años 70s, más o menos, que es mi época de niña, cuando se manejaba mucho el espérate que llegue tu papá. Ah, sí, bueno, por supuesto. Ahí venía el miedo, ¿no? Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué ponerle ese estigma que papá es el que regaña, que papá es el que corrige? Oye, pobres, ¿no? Ajá. Como tú decías, Sí. también que se les permita. Sí, yo creo que Las esa es una de las caricias. limitantes que, esta es una opinión sumamente personal y yo asumo la consecuencia al decirlo. Me parece que las mujeres nos hemos visto forzadas a adaptarnos con mayor rapidez. Y al hombre le ha costado más trabajo porque este avance de la mujer, de alguna manera, el hombre pierde de alguna manera muchos privilegios que antes eran dados por el solo hecho de ser papá, ¿no? O sea, antes al papá se le atendía completamente, él era el rey de la casa, y entonces este avance que nosotros hemos tenido, pues ha implicado que el hombre, de alguna manera, entre al quite perdiendo esos beneficios que anteriormente ya tenía. Y entonces, bueno, pues entonces hay que entrarle al quite. O sea, ya la expectativa de que curiosamente sigue estando presente. Yo le pregunté a mis alumnos que cuál sería la expectativa de una mujer que ellos considerarían como para ser su esposa. Y como dices tú, aún en el 2015 siguen queriendo tener mujeres que se dediquen a la casa, mujeres que se dediquen a tener niños, y está como que no checa. Pero, y entonces yo les digo, pero qué chistoso, andan de novios con sus compañeras. Claro, ¿Verdad? y seguiremos comentando todo este tema grandioso después del corte. ¿Te parece bien, Marcia? Claro que sí. Gracias. Estamos de regreso aquí en Platicando en Familia, en ausencia de Alicia Hernández, Patricia López, estoy al micrófono, Marce, seguimos platicando de las diferencias entre padre y madre. Estamos en el tema. Si tú tienes algún comentario que nos quieras compartir tu experiencia, comunícate con nosotros al 3122 1190 o al 3647 1883. También de Austin, Texas, te puedes comunicar con nosotros
síguenos también en Facebook, puedes entrar al chat y la intención es que podamos charlar contigo, que podamos hacer de este rato un rato rico. Así es. Entonces, te comentaba que este avance, este cambio que hemos tenido las mujeres, pues de alguna manera el hombre pues ha perdido pues ciertos privilegios. Sin embargo, aún los jóvenes actualmente siguen teniendo esas expectativas. Sin embargo, pues la realidad pues ahora sí que nos rebasa, ¿no? O sea, digamos que en la mayoría de las familias pues el ingreso que tiene una mujer es necesario, o sea, no es así como, con el puro ingreso del hombre es suficiente, sino que pues la mujer, también tiene que aportar, y entonces eso ocasiona que haya movimientos en el sistema familiar. Sin embargo, creo que también el mismo cambio, porque ya ves que está que esto también es una realidad, que culturalmente al hombre se le educa para ser el fuerte, el dominante, el jefe, el que manda. Y bueno, culturalmente pues tenemos como resultado el machismo, que pues tristemente sigue existiendo hasta ahora. Claro. Entonces, estarás de acuerdo que eso es una situación pues cultural, o sea, se aprende. Entonces, yo creo que los cambios como que hay que empezar desde ahí. Y entonces, lo que te decía es como respetar las formas que tiene cada uno de hacerlos. Porque lo que sí es importante es reconocer primero en cada uno de nosotros que tenemos, tanto hombres como mujeres, las mujeres tenemos una parte masculina, Sí, y los hombres también tienen una parte femenina. Sin embargo, esta lucha de los sexos se empeña como en poner una línea recta que divida tu parte masculina como muy específica y que sea la que predomine si tú eres hombre, ¿no? Y es como esta definición de éxito, ¿no? Es exitoso el que tiene dinero, el que trae auto último modelo y el que tiene muchas mujeres. Pues lo mismo es esa definición que nos han vendido de ser hombre, ¿no? Sí. El fuerte, el que todo lo puede, el que nunca se equivoca, y realmente... Pero qué difícil. Qué difícil, qué difícil. Mantenerse en esa postura. Y entonces, bueno, pues es como ese reconocimiento del otro, que solamente se hace en pareja. Y me encanta la parte que dices que todos tenemos una parte femenina y una parte masculina. Y creo que si podemos también desarrollar que el hombre también se atreva a chiquear, a apapachar, a aconsejar. Normalmente eso se lo deja a la mujer. Y que la mujer se atreva a reprender, a poner límites más fuertes. Si te fijas, la tarea de todo padre es educar hijos felices. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y yo pienso, esta es una opinión muy personal, no importa quién lo haga, siempre y cuando sea desde el amor. Claro. Y cada quien a su manera. Porque eso que tú comentabas es muy cierto. Cuando el hombre intenta, y creo que es mutuo, cuando nosotros intentamos entrar en ese mundo masculino, encontramos muchas trabas. ¿Estás de acuerdo? Así es. Y cuando ellos intentan entrar en nuestro mundo femenino, pues también encuentran muchas trabas. Porque ni ellos nos permiten, ni nosotros les permitimos. Entonces, creo que era Virginia Satir, no estoy 100% segura, pero decía que ella hizo un experimento como para ver de cómo se lavan los platos, que digamos que eso es como del área femenina, entrecomillado, ¿no? Y encontró 387 maneras que las personas podían lavar los platos. Y los platos al final de cuentas quedaban limpios. Y entonces es permitir al hombre, cuando tiene esa intención de entrar a ese mundo de calidez, de amor, de contención, permitirle que lo haga a su manera. Claro. Porque estás de acuerdo que nosotros los queremos mandar con el instructivo. De que si quieren lavar un plato, hasta le piensas, porque dices tú, creo que me va a salir peor el remedio que la enfermedad.
estamos con la duda de que si van a dejar mojado el suelo, si van a poner suficiente jabón, si van a enjuagar bien, y no los dejamos. Tienes toda la razón. Entonces les queremos mandar, cuando dicen yo te cuido al niño, casi le hacemos la lista de la pañalera, ¿no? Y come a las 3, y fíjate si lleva toallitas, fíjate que no sé qué, y se quita la espontaneidad, que es tan importante. Además al niño no le va a pasar nada. Al niño no le pasa nada. Es más importante la convivencia que va a tener con su padre. Exactamente. Y entonces creo que el hombre ha tenido muchas oportunidades de entrar a ese mundo. Estamos hablando en cuanto a la crianza de los hijos, porque fíjate, ahora hasta lingüísticamente, que me encanta, o sea, mira, hasta se me pone la carne de gallina cuando dicen estamos embarazados. Sí. O sea, que digo, mira, aunque sea el paso lingüístico, ya es un nosotros, ¿no? O sea, ya no es mi vieja está embarazada. Claro. Estamos embarazados. Y se permite, aunque la experiencia no es igual, porque pues lo que experimenta un hombre siendo hombre y una mujer siendo mujer, pues por más que el otro quiera tocarlo y sentirlo con la misma plenitud, pues no, o sea, por más que quiera el hombre sentir que se siente tener un hijo, pues es imposible. Sin embargo, se le invita a entrar a ese mundo que antes no tenía permitido. Estaba leyendo en un libro que antes los padres esperaban el nacimiento de su hijo en la calle frente al hospital. Y ahora ya son partícipes. Estas nuevas tendencias permiten al padre, desde los ecos 3D, que han de ser una maravilla, sí, que ya no me tocaron y ya no me tocaron. Espero algún día verlos con mis nietos, que el padre vaya experimentando y se vaya involucrando en esa parte que yo estoy segura que los ha de sensibilizar. Por supuesto. Entonces, esos son los avances que ha tenido el hombre. Sin embargo, sí creo que nosotros somos corresponsables de permitirle hacerlo. Que se acerquen a su manera. Ya ves cuando agarran a los niños y medio los sangolotean, pues ellos son hombres. Y tú, ay, no le vayas a hacer nada al niño. Y es muy raro, en verdad, que el niño le hagan algo que ponga su vida en peligro. Y nosotros no lo permitimos. Luego entonces, ¿cómo nos extrañamos de que nos dejan solas? Si nosotros no permitimos que nos ayuden. Y es como involucrarlos, como tú dices, desde el embarazo ya hay que involucrar a la pareja, que se puedan llegar a acuerdos. Hay realidades muy distintas, Exacto. Cada familia es un mundo. Entonces lo más importante es ver de una forma complementaria qué me toca a mí y qué te toca a ti. Y qué nos toca, que sea un nos, y de ahí se puedan dividir los roles acorde a las necesidades de cada familia. No hay un estereotipo de familia perfecta. Tú al empezar el programa comentabas que ya ahorita para definir hasta el término familia ya es mucho más amplio y ha cambiado como era hace 50 años. Y no existe perfección, no existe, no hay padres perfectos, no hay hijos perfectos, no hay familias perfectas. Creo que mucha de la tensión viene de ahí, de esa idea de que tenemos que ser perfectos, y al no lograrlo, se genera mucha culpa. Sí, esa autoexigencia que tenemos de ser papás y mamás. Pero perfectos. Sí. De ser papás y mamás perfectos. Y creo que es muy importante recordar que aún en día el modelo de las generaciones, cuando tú le preguntas a una nueva generación si ellos piensan en casarse, voltean a ver a sus padres. O sea, seguimos siendo los padres el ejemplo. Así y es. Entonces, esa es una responsabilidad, pues es una responsabilidad que exige mucha energía. Pero que es nuestra responsabilidad. Y lo que acabas de decir me lleva también a la parte de cómo estamos educando a nuestros hijos en estas diferencias. Si las estamos educando como diferencia o como fortaleza. Entonces, que cada uno, nuestras niñas, nuestros niños,
entren al quite en la casa también. Y con esto vamos a regresar del corte. ¿Te claro parece bien, sí. Marce? Estamos de regreso en tu programa, Platicando en Familia, hablando de estas diferencias entre mamá y papá en la educación de los hijos con Marcela Heflich. Eso, sí lo pronuncio bien. Eso, muy bien. Y estamos hablando de cómo se pueden involucrar, cómo pueden entrar en los dos roles, ¿no? ¿Qué me toca a mí, qué te toca a ti? Y además también en esta parte, si tenemos muy claro qué aporta un papá y qué aporta una mamá en cuanto al aspecto cultural, en cuanto a lo que se espera, ¿sí? Que ya habíamos hablado de muchas veces del papá se esperaría que diera los ingresos, que la mamá la educación y el desarrollo de los hijos. Y todo esto va complementando. Y hablábamos de que la finalidad es hacer niños felices. Así es. Y sin embargo también tenemos papás solteros y mamás solteras. Uy, sí, tenemos ahorita una infinidad de variaciones en esto de que es familia. Así es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando le toca a mamá también hacerla de papá? Y que sepa en dónde limitar esas diferencias. ¿Cuándo tiene que ponerse como papá y cuándo como mamá? Y que no se pierda nada, que pueda recibir sus hijos. Sí, creo que es importante, creo que la madre soltera y el padre soltero, ambos, sí enfrentan un reto que exige mucho mayor inversión de energía emocional. Y es importante reconocer que si bien es cierto, no es debido a muerte la presencia de un padre, sí como yo te decía, nuestro referente es la pareja de nuestros padres, es que tanto la madre soltera como el padre soltero busque modelos que su hijo pueda observar para que vaya aprendiendo esa parte del ser masculino. Porque aunque no son cuestiones de vida o muerte, el papá es el papá y la mamá es la mamá. Entonces, claro que hay situaciones, sería como muy absurdo pensar que no se puede criar una familia, porque sería como pensar que las viudas, donde no hay un divorcio, donde no hay una decisión personal, que tienen hijos, pues ya la familia va a ser un desastre porque no está esa figura masculina. Pues eso sería como absurdo. Sin embargo, creo que sí es importante buscar esos referentes masculinos que enseñen al niño lo que es ser hombre. Desde mi muy particular punto de vista, creo que una de las ventajas, vuelvo a decir, desde mi particular punto de vista, es que anteriormente las escuelas, la mayoría de las escuelas eran escuelas para niñas y escuelas para niños. Sin embargo, dentro de esta evolución, ya tenemos esas escuelas mixtas, donde esa simulación del mundo de afuera es más real, porque en el mundo real ya vemos hombres, ya vemos mujeres, y antes esa parte de conocer al otro era muy limitada, porque ahora sí que, como decía la canción, ¿no? Las nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Y ahora ya tenemos como esa apertura, pero sí es importante que ambos, tanto la madre soltera como el padre soltero, busque aquellas referencias para que los hijos puedan también ver en qué consiste ser la contraparte. Claro. ¿O tú qué opinas? Pues creo que lo que estás diciendo es muy adecuado. Y cuando te estaba escuchando, también me remontaba a si tú estás como madre soltera, por las circunstancias que hayan sido, y respetas al padre que no está, también estás manejando ese referente de respeto. Y siempre va a haber una figura masculina o una figura
femenina, cercana, pero además puedes mostrarle a tu hijo que pueden desarrollar estas características masculinas y femeninas que tienen ellos. Sí, es verdad, es lo que, o sea, lo que tú dices, tienes toda la razón, no es indispensable, Pero ayuda mucho que ayuda mucho que tengan pues acercando. como ese modelo, porque los niños se hacen hombres con papá y las niñas mujeres con mamá. Sí, Entonces, y no va a suplir. no suple. Siempre hay un tío, siempre hay un abuelo. Exactamente. Que puedas acercarlo a una persona. Además tienes la ventaja de que vas a saber a quién acercas a tus hijos. Pero fíjate la importancia de ser un buen modelo de padres para los hijos. Porque si tú fuiste un buen padre, ahorita hay un fenómeno que no sabía que existía el nombre, que se llama patrifobia. Es el miedo de las personas, o sea, tanto hombres como mujeres, a ejercer una paternidad. Sí. Y entonces si tú preguntas a los jóvenes, hay muchos que no quieren ejercer la paternidad. Ya está una clasificación en familia. Ajá. Y entonces, lo que se hizo un estudio a través del tiempo y se llega a la conclusión muy resumida es que los chicos que tuvieron como ejemplo buenos padres tienen la intención de ser padres y aquellos que no temen serlo. Entonces, volvemos a la importancia del ejemplo. Sí. Porque bueno, pues de lengua me como un taco. Claro. Entonces es la importancia de con el ejemplo ir moldeando esa complementariedad que tú mencionabas. Porque imagino, todo esto es un ejemplo totalmente metafórico, donde imagino una pareja de un artista, un pintor, con una ingeniera matemática. Creo, digo, ese es un estereotipo, pero lo que quiero mencionar es esto, seguramente ese padre tiene más sensibilidad al arte, a la música, a la belleza, y no está determinada por el género. Claro. Sino por esas preferencias, por esas actitudes, y qué tendría de malo que el padre sea el proveedor de esa ternura, de esa admiración del mundo, de ese aprecio de la música, y que la madre cumpla sin dejar de ser mujer, porque eso es muy importante, sin dejar de ser mujer y sin dejar de ser hombre, contribuir a que su hijo tenga una visión más general y será equitativa de los géneros, complementaria de los géneros. Y vamos a seguir hablando de esta parte complementaria después del corte. ¿Les parece bien? Regresamos. Regresamos a nuestro último bloque, Marce. Ay, no, qué rápido. Hablando de las diferencias entre mamá y papá, estábamos hablando, algo que me encantó, que comentaste, que seguimos siendo ejemplos. Seguimos así, hablábamos de que hay padres, jóvenes que ya no quieren ser padres por cómo les fue en la feria. Inclusive hay un término como les fue en la feria a sus padres. Y a ellos. Sí, Ajá. hay un término en Estados Unidos que le llaman dinky, ¿no? Double income, no kids. Ajá. O sea, de no tener hijos que ya... Pero doble ingreso. Doble ingreso. Exactamente. También estamos aquí con mucha participación de las chicas en el chat. Muchas gracias por sus comentarios. Dice, yo soy mamá soltera y pues también me toca hacerle los dos roles. Tengo que ser tierna y dulce, pero también suelo ser en ocasiones la mala del cuento. Pues llego a casa y a mí es a quien dan las quejas. Y pues tengo que poner orden. Pero aquí he aprendido mucho a hacerlo con amor. Gracias, Gel. Fíjate que creo que es importante también ser un poco más cuidadosos con nosotros mismos para evitar estos estereotipos. No sé tú qué piensas, Pati. Porque yo lo que alcanzo a leer en esta mujer
no es la mala del cuento, ¿no? es la que está haciendo lo que le toca. Y eso la hace una persona responsable, no la mala del cuento. Y entonces creo que desde ahí es como ir reconociendo la importancia que tiene cada uno en la formación de nuestros hijos. Y que no se pierda el motivo. ¿Por qué Ajá, estoy poniendo orden? exactamente. Porque estoy haciendo un ser humano de bien. Exactamente. Pues qué bueno que me toque ser la mala del cuento, entre comillas. Fíjate, dice, el producto final de la crianza de un hijo no es el hijo, son los padres. Sí. Y entonces, al nosotros estar educando, en realidad los que salimos beneficiados somos nosotros. Así es. Y entonces encontré esta frase que me encantó. Dice, como padres debemos dar gracias a nuestros hijos por dejarnos practicar con ellos el arte de formar personas. Imagínate Qué cosa tan divina, ¿verdad? qué responsabilidad y qué privilegio. Pero qué chambota. Sí, claro, si lo haces Ajá. con alguien en casa, si lo haces tú sola, tú solo, te están dando la oportunidad de formar. Es como un arte. Es un regalo maravilloso. Así es. Tenemos también una recomendación, gracias Martiux, de una película que se llama Manos, ay, espérame, se llama Manos Milagrosas. Nos comenta que tiene unos mensajes hermosos, pues la madre del protagonista es una madre divorciada que sale adelante con todo. Sí, nos comparte de YouTube, por si la quieres ver. El link. El link es www.youtube.com, vas a poner diagonal y vas a poner J de Javier, G de gato, K de kilo, R de rosa, X de dedo, Q y S. ¿Sí? ¿La tienes? Y si no, búscala así. Manos Milagrosas, nos lo está recomendando Martiux. Muchísimas gracias. También tenemos una llamada anónima donde nos están preguntando si tienes algún libro sobre el comportamiento que pueden tener los padres, de cómo ser Pues padres. sí, mira, aquí traigo así entre mis acordeones. ¿Se ve en la cámara? Bueno, uno se llama La Familia, es de Juan, pero en inglés. Bradshaw, y se llama La Familia. Este es un libro un poco denso, pero es un buen libro. Las nuevas relaciones humanas de Virginia Satir. Ay, me Es encanta. una autora muy humanista y que su forma de escribir es como muy sencilla, pero como muy aterrizada. Es un buen libro también. Y este libro que se llama Hijos Felices, los expertos aconsejan a los padres de varios autores. Editorial Roca. El de Virginia Satir es Editorial Pax, México. Y el de La Familia es de, creo que se llama Selector, La editorial. sí, la editorial. Pues Así ya es. tienes. Así Ya es. tienes ahí varias recomendaciones de nuestra invitada Marce. Cuéntame, ya como para ir cerrando, nos quedan 6 minutitos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer con estas diferencias? ¿Qué nos toca ahorita en el 2015? Yo creo que lo que nos toca es no perder de vista cuál es el objetivo que tenemos al ser padres, que como lo decía al principio, es tratar de formar hijos felices. Y como te decía en el programa, creo que es importante poner en esa canasta de nuestro hijo todo lo bueno que tengamos nosotros que ofrecer, sin importar el género, por decirlo así, porque lo que yo hago, lo que yo siento, no tiene género. O sea, el odio, el amor, la tristeza, la alegría, la contención, pues no tiene género. Y todo eso contribuye a la formación de los hijos. Y no perder de vista que la intención de ser buenos padres y de prepararnos no nos exime de que el camino va a ser a veces turbulento. Así es. Pero sí creo que actualmente sería, en realidad creo que es una excusa
eso de es que no sabemos cómo ser papás, porque al mismo tiempo es la era de la información donde ahora sí sobreabundan los talleres, los programas como estos, las revistas dedicadas a ser padres, y creo que también es muy valioso ese acompañamiento del conocimiento en los libros. Si aún así no es suficiente, pues existe la ayuda terapéutica. Ya no es como antes, ya no estamos solos, por decirlo así, Y hablando ¿no? de ayuda terapéutica, ¿dónde te pueden encontrar? Yo con mucho gusto los atiendo. La forma de hacer alguna cita conmigo es llamando a mi celular. Mi teléfono es el 3314-714307. Te lo repito. Sí, por favor. 3314-714307 y estoy a sus órdenes. Pues bien, y seguimos contra el tiempo. Y en esos comentarios que nos han hecho, esta situación de mamás solteras, que hubieron varios comentarios, y me encantó cómo está cerrando, que lo importante no es cuestión de género, sino qué puedo aportar. Desde el amor. Desde el amor. Y además también sin miedo. Sin miedo. Nos podemos equivocar quizá en algunas ocasiones, pero también tenemos a dónde acudir. Sí, y eso es lo que te decía. Creo que a veces se pierde esa espontaneidad tan importante en las relaciones, porque estás de acuerdo que se construye una relación, pues, más, con un fluir más natural, cuando es en ambientes relajados, donde las personas pueden ser quienes son, donde se puede expresar lo que se piensa, donde se puede expresar lo que se siente, y entonces a veces el miedo nos impide, ese miedo a equivocarnos, que tantas veces pues limita nuestro crecimiento. No, tampoco estoy diciendo que vayamos como el borras y hagamos todo sin pensar, sin embargo, como tratar de ser, pues de estar más en contacto con lo que nosotros sentimos, porque volvemos a lo mismo, nuestro hijo nos ve. Y exactamente, y entonces esa manera de ver que nosotros, si bien es cierto reconocer que ser padre exige esfuerzo, no es lo mismo que vivirse en el sufrimiento. Así es. Y cuidado con las culpas. Ajá. Tenemos que también poner orden, tenemos que poner límites. Exactamente, es nuestra responsabilidad. Así es. Ajá. Desde el amor, disciplina con amor, pero no podemos ser tan laxos en los tiempos porque mamá trabaja, entonces soy más permisiva, o papá. No, creo que si con lo que nos compartiste, si estamos formando personas y nos está dando el privilegio, entonces también se vale poner reglas. Ajá, es parte del crecimiento, porque el mundo hay reglas en todos lados a donde vamos, hay reglas. Y también no sería como lógico exigirle a la sociedad que corrija lo que nosotros no hemos hecho como padres. Si nosotros no hemos podido, pues luego la sociedad pues tampoco va a poder. Y acabas de decir un tema importantísimo, porque hay mucha polémica de qué le toca en la educación a la escuela y qué le toca a los padres. No te lo preguntes, tú haz tu trabajo completo. Exacto. Y que en la escuela hagan y si sumen. Ya hay un plus, pues Perfecto. más mejor, diría mi papá, ¿verdad? Pero no escatimar. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, fue un placer conocerte. Contigo, Marce. Y esperemos pues, volvernos a ver mañana, pronto. esperamos a Alice Hernández y gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.